生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 76 al 80. Afri sugirió: dispárenles en la cabeza. Así es como se les detiene, destacando la vulnerabilidad de los zombies a los disparos en la cabeza. Kevin asintió con la cabeza, diciendo: entendido, mientras seguía el consejo de Afri, apuntando con cuidado a la cabeza de cada zombie y eliminándolos metódicamente. Desconcertado por la repentina reaparición de los muertos vivientes, Kevin preguntó: ¿por qué hay zombies aquí? ¿Acaso no fueron exterminados todos en 1938 por esos héroes? La voz de Afri era seria cuando explicó: es por culpa de un vampiro. Sorprendido por esta revelación, la mente de Kevin se aceleró. ¿Un vampiro? La suposición del capitán Edward era acertada. Nos instó a investigar este caso, sugiriendo que los incidentes de chupasangre en Keynes podrían estar relacionados con el vampiro. Con cada zombie que caía ante sus disparos, el misterio se intensificaba, insinuando una siniestra conspiración que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras los gritos de los policías llenaban el aire de miedo y agonía, Kevin sintió una opresión en el pecho. Los sonidos de terror y dolor resonaron durante la tarde, pintando un panorama sombrío del peligro que corrían. Los escalofriantes gritos de los agentes atacados por los zombies les recordaban la grave amenaza que los rodeaba. Kevin Bridget chasqueó la lengua con decepción y comentó: TSK, solo quedan 15 policías. Esto no es bueno, mientras recargaba rápidamente su arma, preparándose para la continua oleada de zombies. Entonces Afri le entregó un cuchillo de plata a Kevin, diciendo: toma, por si te quedas sin balas o necesitas un plan B, siempre es bueno tener un as bajo la manga. El brillo de la hoja en la penumbra insinuaba su letal propósito, una silenciosa garantía ante el creciente peligro. Se encontraban frente a la mansión, donde Kevin Bridget se había enterado por primera vez de los informes sobre incidentes de chupasangre que ocurrían en la zona. Mientras tanto, en una habitación con poca luz, la voz de una mujer rompió el silencio. Barón Blood, estás aquí, dijo con autoridad y misterio. El barón Blood hizo una reverencia respetuosa, reconociendo su presencia. Su Majestad, la princesa Lisandra Adverte, la saludó con reverencia. La princesa Lisandra, una figura imponente en la penumbra de la habitación, miró fijamente al barón Blood. Necesito que te deshagas de esas plagas que hay fuera de nuestra mansión, dijo, con un tono de voz que denotaba impaciencia. El barón Blood respondió con rapidez y seguridad, dejando claro su decidida voz. Como desee, su majestad. La princesa Lisandra asintió. Su tono era firme pero sereno. Puede retirarse ahora, lo despidió, con un porte regio y sereno mientras esperaba la rápida ejecución de su orden. Mientras el barón Blood observaba la escena desde su perspectiva, sentía como la expectación crecía en su interior. Sus ojos brillaban con un hambre voraz al ver a Kevin Bridget y Jamal Afri luchar contra los zombies con impresionante destreza y habilidad. Dirigiéndose a su leal lugarteniente, un vampiro llamado Víctor, el barón Blood habló con voz baja y autoritaria. Víctor, prepárate tú y los Ghouls. Pronto nos uniremos a la batalla. Víctor asintió obedientemente, sus ojos carmesí reflejando su lealtad inquebrantable. Como usted ordene, mi señor, respondió antes de desaparecer rápidamente en la oscuridad para cumplir sus órdenes. Mientras el barón Blood abandonaba la habitación tenuemente iluminada, la princesa Lisandra permanecía relajada en su lujosa cheslongue, bebiendo tranquilamente su vino tinto. Su confianza en las habilidades del barón Blood era inquebrantable, y no veía la necesidad de intervenir personalmente. Para ella, los héroes de afuera no eran más que insignificantes plagas, fácilmente aplastadas bajo el talón de su poderoso sirviente vampiro. Mientras la princesa Lisandra saboreaba su vino, una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios y la diversión brilló en sus ojos. Que corran como ratones asustados, murmuró con desdén, con un tono burlón.
el barón Blood se deshará de ellos sin esfuerzo, como siempre. Pero mientras disfrutaba de su confianza, un dolor agudo y repentino le atravesó el pecho, haciéndola jadear de agonía. Agarrándose el corazón, la princesa Lisandra hizo una mueca, respirando con dificultad mientras sentía el dolor persistente de una cicatriz grabada profundamente en su carne. Ese hombre, con las garras de plata, susurró, con la voz cargada de dolor. Su marca, está en mí, sus garras eran de plata. El miedo se reflejó en sus ojos al recordar el ataque del misterioso agresor, la imagen de sus garras plateadas dejando una cicatriz inquietante en su piel. Está bien, susurró, con la voz temblorosa por el miedo. Él no está aquí, no está aquí. Mientras tanto, fuera de la gran mansión, la lucha era caótica. Kevin Bridget y Jamal Afri combatían con destreza, sus armas retumbaban mientras se enfrentaban a la interminable oleada de zombies que se abalanzaba sobre ellos como una marea de muerte. Cada vez que Kevin apretaba el gatillo, otro zombie caía. No fallaba, sus disparos daban en el blanco siempre. Se movía con fluidez, como si hubiera nacido para luchar en medio de este caos, eliminando a los muertos vivientes uno tras otro. A su lado, Jamal era igual de hábil. Se movía con la gracia de alguien que llevaba años luchando, sus golpes eran rápidos y letales, acabando con cualquier zombi que se atreviera a acercarse. En medio de la caótica batalla, un grupo de policías se mantenía junto a Kevin Bridget y Jamal Afri. Todos tenían sus armas listas, esforzándose por detener la oleada de aterradores zombies que se aproximaba. Entonces Kevin Bridget, un sargento de primera clase con una presencia imponente, dio órdenes al grupo de oficiales liderado por el sargento Mart Ramírez. Mantengan sus posiciones. Tenemos que hacerlos retroceder. Ordenó, y su voz resonó con autoridad entre el caos. Ramírez, mantén tu escuadrón compacto y concentra tu fuego en las amenazas que se aproximan. El sargento mayor Mart Ramírez, reconociendo el rango superior de Kevin, transmitió rápidamente las órdenes a sus hombres, asegurándose de que se cumplieran al pie de la letra. Ya oyeron al sargento de primera clase. Preparen sus armas y mantengan a raya a esos malditos muertos vivientes. Gritó, con una voz que denotaba años de experiencia y liderazgo. Mientras los oficiales se reunían alrededor de Kevin, se mantuvieron firmes como un equipo fuerte y decidido, inquebrantables ante el peligro sobrenatural. Siguiendo el ejemplo de Kevin, lucharon con renovada energía y determinación, trabajando en perfecta sincronía para repeler a la horda de zombies. Mientras el sargento Mart Ramírez luchaba valientemente junto a sus compañeros, surgió un momento peligroso. Un zombi se abalanzó sobre él, con sus manos putrefactas arañando su piel. Justo cuando Mart se preparaba para el ataque, pero antes de que el zombi pudiera alcanzarlo, un policía novato llamado Raúl Jones entró en acción. Con gran rapidez, Raúl apartó al sargento Mart, deteniendo el ataque del zombi justo a tiempo. Los dientes del zombi casi mordieron a Mart, pero la intervención de Raúl lo salvó de una herida grave. Impresionado por la valentía y la rapidez de Raúl, Mart recuperó el equilibrio y, con un disparo certero a la cabeza, acabó rápidamente con el zombi. Al mirar a Raúl, Mart vio determinación y coraje en los ojos del joven oficial, lo que le infundió esperanza en medio de la caótica batalla. «Buena parada, Jones», exclamó Mart, con voz aliviada, mientras le daba una palmada en el hombro a Raúl. «Sigue así de rápido, lo necesitaremos si queremos salir adelante». Raúl asintió, sintiéndose orgulloso mientras el sargento Ramírez reconocía sus acciones. «Entendido, sargento», respondió con voz firme a pesar de la descarga de adrenalina. «Estaré atento a usted». Mientras la batalla continuaba, la valentía de Raúl volvió a quedar patente al salvar a otro policía de las garras de un zombi. Su rápida actuación no pasó desapercibida, y el sargento primero Kevin Bridget lo felicitó con una sonrisa, sintiendo orgullo por el joven agente. «Buen trabajo, Raúl», lo elogió Kevin, y su sonrisa reflejaba la admiración que sentía por el valiente novato. «Gracias, señor», respondió Raúl, devolviéndole la sonrisa, con el corazón rebosante de gratitud por el reconocimiento.
Pero justo cuando sentían alivio y felicidad, la tragedia golpeó de repente y de forma terrible. La expresión de alegría de Raúl se transformó en una de agonía insoportable cuando una fuerza invisible le desgarró el estómago violentamente. Los ojos del joven oficial se abrieron de par en par, presa de la conmoción y la agonía, al sentir el frío abrazo de la muerte cerniéndose sobre él. Se le cortó la respiración, sus fuerzas se agotaron rápidamente mientras la sangre brotaba de la herida mortal infligida por la cruel mano del vampiro. El grito de horror y conmoción del sargento Mart Ramírez rompió el silencio del caos al presenciar la espantosa escena. «Raúl», gritó, con la voz llena de angustia e incredulidad. La expresión de Kevin Bridget se ensombreció de dolor y furia al darse cuenta de lo sucedido. «No», rugió, apretando los puños con frustración ante el cruel giro del destino. Luchando por hablar a través del dolor insoportable, Raúl logró pronunciar una última palabra, con la voz ahogada por la agonía. «Sir», jadeó, mientras sus fuerzas se desvanecían rápidamente al sucumbir a su herida mortal. Con un suspiro tembloroso, murió, cerrando los ojos por última vez. Mientras Víctor observaba las consecuencias de su brutal ataque, una sonrisa malévola se dibujó en sus labios. Con un movimiento rápido, apartó su mano ensangrentada del cuerpo sin vida de Raúl, con los ojos carmesí brillando con una satisfacción perversa. «Patético», se burló Víctor, con voz llena de desdén, mientras miraba al oficial novato muerto. Pensar que creía que podía enfrentarse al poder de un vampiro. En medio de la confusión y la tristeza en el campo de batalla, al sargento mayor Mart Ramírez y al sargento primero Kevin Bridget les costaba aceptar la terrible pérdida de su compañero. Sentían una profunda tristeza al pensar en lo que le había sucedido al valiente joven oficial. Mart sintió una profunda tristeza y la ira le hervía en el alma al contemplar el cuerpo sin vida de Raúl. El dolor de perder a un oficial joven y prometedor era casi insoportable. «No se merecía esto», murmuró Mart, con la voz quebrada por la emoción. «Solo era un niño, maldita sea». Mientras Mart observaba al vampiro Víctor a lo lejos, una furia ardiente lo invadió como un incendio forestal. Pudo ver la absoluta indiferencia de Víctor hacia la vida humana en la forma despiadada en que acabó con la joven existencia de Raúl. Con férrea determinación, Mart apretó los puños, con la mandíbula tensa. «Vampiro», gruñó, con furia justiciera. «Pagarás por lo que has hecho». «Vampiro», susurró un agente con miedo, con la voz temblorosa mientras miraba la ominosa silueta. «Acaba de decir vampiro», murmuró otro agente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, agarrando su arma con fuerza. Pero sin tiempo para asimilar su asombro, los policías se centraron en el peligro inmediato. La implacable horda de zombies que seguía acercándose. Sabían que debían superar su miedo y seguir luchando. Entonces, dirigiéndose a Mart, Víctor se burló. «Llámame Víctor», ordenó con voz despreciativa. «No eres más que un gusano insignificante. Recuérdalo». Antes de que el enfrentamiento pudiera intensificarse aún más, apareció otra figura. El barón Blood miró a Mart con una mirada fría y calculadora, irradiando poder y autoridad. «Víctor, ¿cumpliste mis órdenes?», exigió, con voz gélida. Víctor inclinó la cabeza respetuosamente. «Sí, señor barón Blood», respondió obedientemente, aunque un atisbo de inquietud cruzó su rostro al oír el nombre del legendario vampiro. «¿Barón Sangre?», exclamó Mart, con incredulidad evidente en su tono. «Pero, el Barón Sangre fue derrotado durante la guerra. ¿Cómo es posible?». Entonces la voz de Kevin Bridget rompió la tensión, sus palabras llenas de incredulidad. El Barón Blood, un alemán llamado John Falsworth. Era un vampiro derrotado por los héroes durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es posible que seas él?». La expresión del Barón Blood se tornó seria cuando Kevin lo interrogó, con un atisbo de diversión en sus ojos. «Ah, así que conoces mi historia», dijo con voz amenazante. «Pero déjame asegurarte que mi señor será quien gobierne esta era». Con voz tranquila pero firme, Jamal murmuró para sí mismo, con un dejo de cautela y determinación en sus palabras. «Barón Sangre», susurró con tono prudente. «Esto se ha vuelto mucho más peligroso.
Y si se refirió a alguien como mi señor, significa que hay vampiros aún más poderosos detrás de él. A medida que se extendía la noticia de la verdadera identidad del Barón Blood, Kevin Bridget y Jamal Afri intercambiaron una mirada silenciosa y cómplice, con la mente llena del peso de la revelación. Era un giro radical que los sumergía en un nuevo nivel de peligro. La voz de Kevin rompió la tensión. Su tono resuelto se dirigió a sus compañeros. Manténganse alerta, equipo, ordenó, con un tono que denotaba autoridad y determinación. Nos enfrentamos a algo grande, pero no podemos perder la calma. Sigan el plan y continúen. Mientras tanto, el Barón Blood observaba el caos con una sonrisa burlona, sus ojos rojos brillando con una satisfacción malévola. Patéticos, murmuró, con desdén en la voz, mientras veía a los policías luchar contra sus secuaces no muertos. Inútiles e inútiles, se burló, poniendo los ojos en blanco ante sus débiles intentos de detenerlo. Pero en el fondo, sentía una punzada de decepción. Sus otrora temibles zombies estaban fracasando en su intento de derrotar a esos insignificantes humanos. El Barón Blood se impacientó. «Basta», exclamó, y con una sola orden, los zombies se desplomaron, sin vida una vez más. Patéticos, murmuró, incapaz de soportar seguir viendo aquello. Volviéndose hacia Víctor, le dio una orden escalofriante. «Víctor, libera a los ghouls», ordenó con voz autoritaria. «Que prueben el miedo de los vivos». Mientras los zombies caían uno a uno, los policías los observaban con asombro e incredulidad. Las cosas no iban a ser así. Habían previsto una feroz batalla contra los muertos vivientes, pero ahora veían cómo sus enemigos se desmoronaban ante sus ojos. «¿Qué demonios está pasando?», exclamó uno de los oficiales, con la voz temblorosa por la confusión y el miedo. La mente de Kevin Bridget iba a 1000 por hora mientras intentaba comprender la situación. Era evidente que algo andaba mal, y no se trataba solo del repentino colapso de los zombies. Había un poder en juego que no habían previsto, una fuerza que escapaba a su comprensión. «Manténganse alerta», ladró Kevin, intentando disipar la confusión. Esto podría ser una trampa. Pero antes de que pudieran reaccionar, Víctor obedeció la orden del Barón Blood y convocó a los ghouls para que se unieran a la batalla. Las grotescas criaturas emergieron de la oscuridad, y su amenazante presencia provocó escalofríos entre los oficiales. Cuando los espectros emergieron de la oscuridad, Kevin y Jamal evaluaron rápidamente la situación. A pesar de su aspecto imponente, solo eran 5. Aún así, su aspecto espeluznante y sus feroces gruñidos representaban un verdadero problema. «Señor, tenemos que derrotar a estos 2 vampiros», dijo Jamal Afri con urgencia, alternando la mirada entre Kevin y los espectros que se acercaban. «Llámame Kevin», respondió Kevin Bridget con firmeza, mientras su atención ya se centraba en el Barón Blood y Víctor. Entonces Jamal Afri asintió y habló con voz decidida y autoritaria. «Deja que tus policías se encarguen de los 5 ghouls», le indicó a Kevin, con la mirada fija en el Barón Blood. «Yo me encargaré del Barón Blood. Tú encárgate del otro vampiro». «Hagámoslo», afirmó Jamal con expresión resuelta. «Tú encárgate de Barón Blood, yo me encargo del otro vampiro». Kevin asintió, con la mandíbula apretada por la determinación. «Vamos», declaró, con la mirada fija mientras se preparaban para enfrentarse de frente a la amenaza vampírica. De repente, Mart Ramírez, el sargento mayor, dio un paso al frente, con la voz tensa por la ira y la determinación. «Déjeme unirme también, señor Kevin», insistió, agarrando con fuerza su arma. «Seré un cabrón si no me dan una oportunidad de dispararle a ese bastardo chupasangre que mató a nuestro novato». Dirigiéndose a Mart Ramírez, la expresión de Kevin se suavizó ligeramente al percibir el dolor y la ira en los ojos del sargento. «Mart, estás con nosotros», dijo con firmeza, con voz llena de camaradería y determinación. «Pero mantente concentrado. La venganza no devolverá a nuestro compañero caído. Debemos acabar con estos vampiros para asegurarnos de que nadie más sufra el mismo destino». Marta sintió, con el rostro reflejando una férrea determinación. «Entendido, señor», respondió, con voz llena de firmeza. «Hagámosles pagar».
A mi mando, todos, dijo Kevin mientras miraba a los policías restantes. Empezó a examinarlos y solo quedaban 11. Entonces dijo: ocúpense de los ghouls. Señor Jamal, Sargento Mayor Mart, y yo me encargaré de los vampiros. Los oficiales asintieron, demostrando que comprendían el plan. Parecían decididos pero a la vez ansiosos. La escena estaba cargada de tensión mientras Kevin, Jamal y Mart se preparaban para enfrentarse al Barón Blood y a Victor, mientras que el resto de los oficiales se enfrentaban a los ghouls. Cada miembro del equipo sabía que había mucho en juego, y su determinación se fortalecía con cada instante que pasaba. El Barón Blood observaba con diversión cómo los humanos se preparaban para la batalla, con una sonrisa cruel en los labios. Necios, susurró con tono burlón. No tienen ninguna posibilidad de derrotarnos. Nunca duden de la determinación humana, declaró Jamal Afari con firmeza, desatando una implacable lluvia de balas contra el Barón Blood. Las balas volaron hacia el Barón Blood, apuntando directamente a su pecho. Se movió con una velocidad increíble, esquivándolas con la gracia de un depredador que esquiva a su presa. Mientras el Barón Blood esquivaba las balas, se reía con burla. Eso es todo lo que pueden hacer, mortales. Se mofó con voz arrogante. Sus débiles intentos de dañarme son divertidos, pero en última instancia, inútiles. Jamal apretó los dientes, cada vez más frustrado al ver que sus disparos fallaban. Basta de charla, espetó, recargando rápidamente su arma. No nos rendiremos tan fácilmente. Mientras tanto, Kevin y Mart seguían atacando a Victor, y una sonrisa malévola se dibujó en los labios del vampiro. Ustedes dos no se rinden, ¿eh? Se burló, con la voz cargada de malicia. Pero persistir en su empeño no los protegerá de lo que se avecina. Mart apretó los dientes, negándose a dejarse intimidar por las provocaciones de Victor. Vete al diablo, replicó, apretando aún más el arma. Te voy a meter una bala entre los ojos, cabrón. Mientras tanto, la mirada de Victor se dirigió a los ghouls, que se acercaban a los oficiales restantes con una velocidad aterradora. Con un movimiento de muñeca, dio una orden escalofriante a sus secuaces. Muy bien, murmuró con una voz inquietantemente tranquila. Ustedes 5, escúchenme. Maten a esos policías. No me ayuden. Yo me encargo de estos dos insignificantes gusanos. Los ghouls obedecieron de inmediato, con sus aterradoras bocas abiertas de par en par, atacando con ferocidad a los oficiales. Los gritos resonaron en el aire mientras los oficiales luchaban por defenderse del brutal ataque. «Maldito seas», exclamó Mart con la voz llena de rabia. «Mart, cálmate», interrumpió Kevin con firmeza. «No dejes que las emociones te dominen», gritó a Mart en medio del fragor de la batalla. «Concentrémonos en este vampiro. Ya nos ocuparemos de los ghouls después». Al oír la orden de su superior, la furia de Mart se disipó, reemplazada por una férrea determinación. «Tiene usted razón, señor», respondió con voz firme y resuelta. «Acabemos primero con este cabrón». Mientras tanto, Mart y Kevin apuntaban sus armas a Victor, disparando con precisión en medio de la caótica batalla. Cada disparo era certero, demostrando su firme determinación de derrotar al vampiro. «No funcionará, tu arma no es una bala de plata», dijo Victor con voz burlona y ojos rojos que brillaban con confianza. «¿Estás seguro?», replicó Kevin, con un tono desafiante. Luego, con una oleada de emoción, continuó. «Mírate el pecho, cabrón». Victor bajó la mirada, con el rostro contraído por la confusión. El horror lo invadió al ver una bala de plata incrustada en su carne, crepitando con una extraña energía. Estaba conmocionado y no podía creerlo. Los ojos de Victor se abrieron de par en par con incredulidad al mirar la herida. «Imposible», murmuró, con la voz teñida de sorpresa e ira. Mart sonrió triunfalmente, con creciente confianza. «Parece que las balas de plata funcionan de maravilla», declaró, con un tono rebosante de satisfacción. Kevin asintió con la cabeza, con una mirada feroz en los ojos. «Es hora de acabar con esto», dijo, con la determinación ardiendo en su interior mientras alzaba su arma, listo para asestar el golpe final.
Entonces los ojos de Víctor ardieron de furia mientras se sacaba rápidamente la bala de plata del estómago. ¿Crees que esto podría matarme? Ni lo sueñes, espetó con voz despreciable. Antes de que Mart y Kevin pudieran reaccionar, Víctor se abalanzó sobre ellos como una sombra. Con una velocidad increíble, golpeó a Kevin con fuerza, haciéndolo retroceder con un gruñido de dolor. Kevin logró protegerse parcialmente, pero la fuerza del golpe lo lanzó por los aires. Cayó al suelo sin aliento, mientras luchaba por recuperar el equilibrio en medio de la situación. Mart actuó por instinto y, con determinación, sacó la batuta que guardaba en el bolsillo. Rápidamente la blandió contra Víctor, apuntando con precisión y destreza a sus puntos débiles. El golpe de la porra produjo un sonido satisfactorio en Víctor, pero él apenas pareció afectado. En cambio, contraatacó con ferocidad, con movimientos fluidos y letales, intentando dominar a Mart con pura fuerza. Cuando Víctor lanzó su contraataque, Mart retrocedió tambaleándose, dejando escapar un grito de dolor mientras luchaba por defenderse. Cuando Víctor se disponía a dar el golpe final, un disparo repentino resonó, impactándolo de lleno en su punto débil. El pecho. ¡Maldito!, exclamó con voz cargada de dolor y furia mientras miraba hacia donde provenía el sonido. Era Kevin, quien había sido lanzado hacia atrás, pero aún así había logrado recibir el disparo. Eso te pasa por subestimarnos, declaró Kevin con voz firme a pesar de sus heridas. Luego instó a Mart. Ahora, Mart, dispárale en la cabeza. Mart no perdió el tiempo. Con determinación en la mirada, apuntó y disparó a la cabeza de Víctor, gritando en medio del caos. Esto es por Raúl Jones. El disparo dio en el blanco y Víctor se desplomó al suelo, derrotado. Al percibir la muerte de Víctor, el barón Blood no pudo evitar burlarse de su compañero caído. Estúpido imbécil. Eso te pasa por subestimarlos, espetó. Luego, volviendo su atención a la batalla contra Jamal Afri, añadió. De todos modos, no era más que un vampiro de poca monta. Mientras tanto los agentes de policía, liderados por el suboficial de primera clase Eric Morion, se reagruparon tras la intensa lucha contra los Ghouls. Con determinación reflejada en su rostro, Eric se dirigió a los agentes restantes con voz firme y autoritaria. Síganme, ordenó, sin dejar lugar a dudas. En la penumbra, solo 8 oficiales permanecían erguidos. Eric iba a la cabeza, con el arma lista, y al acercarse se toparon con los últimos 3 Ghouls, que eran diferentes del resto. Podían hablar. Esta revelación les heló la sangre a los oficiales, aumentando la tensión de la ya peligrosa situación. El Ghoul número 1 se burló. ¿Te atreves a desafiarme, Urk? Su voz rezumaba malicia. Rió entre dientes el Ghoul número 2, estos patéticos humanos no tienen ni idea de con quién se están metiendo. Soy loco, hermano de Urk. Quaa, rió el Ghoul número 3, su voz rezumando malicia. ¿Qué tal si nos damos un pequeño festín mientras todavía están vivos? Sugirió, sus ojos hambrientos de presa. Mi nombre es Ugma. Mantengan la calma, todos, ordenó Eric, con voz firme a pesar del creciente peligro. El ataque de Urk fue brutal e implacable. Se abalanzó sobre un oficial, clavándole los dientes en la carne mientras éste se retorcía de agonía. El aire se llenó del sonido repugnante de la carne desgarrándose y los gritos del oficial, creando una escena aterradora en medio de la caótica batalla. Los agentes abrieron fuego, apuntando a Urk con toda la fuerza que tenían. Las balas lo alcanzaron, haciéndolo detenerse un instante, pero en lugar de aquietarse, pareció volverse aún más agresivo. Mientras tanto, Ugma y Loco avanzaban, sus risas maliciosas resonando en la penumbra del campo de batalla. Con ojos hambrientos fijos en su presa, se acercaron a los oficiales, listos para unirse a Urk en su macabro festín. Con voz urgente, Eric Morion gritó. Disparen todos. Los oficiales, conscientes de que no les quedaba más remedio que luchar por sus vidas, abrieron fuego contra los Ghouls que avanzaban. Las balas volaban por los aires, llenando el aire con un rugido ensordecedor mientras los oficiales desataban su potencia de fuego.
A pesar de sus esfuerzos, los ghouls continuaron su implacable avance, resistiendo la lluvia de balas con una determinación inquietante. Mientras los monstruos avanzaban, quedaron atrapados en telarañas pegajosas, lo que provocó que los oficiales jadearan de sorpresa. No podían creer lo que veían cuando Spider-Man apareció balanceándose y se interpuso en el camino de las amenazas que se aproximaban. Eric y su equipo pasaron de la sorpresa a la esperanza en un instante. La llegada de Spider-Man parecía un punto de inflexión. Con sus movimientos ágiles y reflejos ultrarrápidos, parecía que podía cambiar por completo el rumbo de la batalla contra los monstruos. Mientras me balanceaba por Queens, me concentré intensamente, intentando sentir y decir Kevin Bridgette. Pero entonces, ¡ay, Dios mío! Me invadió un mal presentimiento. Muchas señales de ki estaban desapareciendo. Fue como si un peso enorme cayera sobre mí. Probablemente esas personas habían muerto. Vamos, por favor, no mueras, susurré para mis adentros. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia donde estaban, con la esperanza de encontrarlos bien. Finalmente, los divisé entre el caos, pero mi alivio duró poco al divisar una figura monstruosa. Un espectro. El shock y el miedo me invadieron al comprender el peligro que corrían. Lancé mi telaraña hacia el trío de necrófagos. Estos monstruos habían arrebatado la vida a muchos policías, y no iba a contenerme. No eran personas. Eran necrófagos. Con precisión milimétrica, los atrapé rápidamente en mi telaraña, inmovilizándolos en un solo lugar. Luego, con la rapidez del rayo, saqué mis cuchillos arrojadizos de mi inventario. Apunté mis cuchillos arrojadizos directamente a sus ojos, poniendo toda mi fuerza en ello. Sin piedad, los lancé y, con un impacto tremendo, los cuchillos les atravesaron los ojos. Rápidamente tejí mi telaraña alrededor de sus cuerpos, asegurándome de que quedaran completamente atrapados y no pudieran liberarse. Aterricé suavemente frente a los policías. La voz de Eric rompió el caos, gritando: «Spider-Man». Fue un momento de esperanza. «¿Qué está pasando, señor?», pregunté a los agentes de policía que me hicieron señas para llamar mi atención. «Llámame Eric», respondió uno de ellos, con voz cansada pero resuelta. «Son los vampiros. Están causando todo este caos», explicó, con evidente frustración. «Nuestros compañeros cayeron víctimas de ellos», añadió, con la voz teñida de tristeza e ira. Ante el peligro de los vampiros, rápidamente volví la vista de los ghouls atrapados hacia Eric, presa de una urgencia abrumadora. «Señor Eric, ¿puede encargarse de estos ghouls?», pregunté con voz preocupada. «Creo que usted y los demás policías merecen acabar con estos ghouls, pues fueron ellos quienes mataron a sus compañeros caídos», continué con voz firme. «Por eso los atrapé en mi telaraña y, además, los cegué», aclaré, sin rodeos. «Deben pagar por lo que han hecho». Mientras Eric me miraba, compartimos una comprensión silenciosa, ambos agobiados por la pérdida que habíamos presenciado, pero decididos a que se hiciera justicia. «Nos encargaremos de esto», dijo con voz cargada de tristeza, pero con una determinación inquebrantable. «Gracias por tu ayuda, Spider-Man». Al escuchar a Kevin Bridgette, sentí un gran alivio al darme cuenta de que estaban bien. Pero junto a esa tranquilidad, percibí una energía oscura e inquietante. ¿Serían los vampiros? Y entonces, apareció otra energía, luchando contra esa oscuridad. Alguien más combatía contra la fuerza del mal. A lo lejos, vi a una persona luchando contra la fuerza del mal. Parecía un hombre africano. Entonces, en silencio, le pedí a mi sistema que me informara sobre su estado. «Afirmativo, anfitrión, completo», respondió el sistema. Estado: nombre: Jamal Afari. Nacionalidad: sudanés. Edad: 36. Atributos: fuerza: 110. Agilidad: 105. Resistencia: 100. Resistencia: 105. Inteligencia: 90. Reflejos: 110. Carisma: 40. Suerte: 70. Habilidades. Competencia en armas: experto en el uso de diversas armas adecuadas para la caza de vampiros, incluyendo estacas, espadas y armas de fuego. Rastreo:
Experiencia en el rastreo de vampiros y otras criaturas sobrenaturales, utilizando el conocimiento de su comportamiento y hábitats. Sigilo. Habilidad para moverse en silencio y pasar desapercibido, útil para acercarse sigilosamente a los vampiros e infiltrarse en sus guaridas. Conocimientos. Posee un amplio conocimiento sobre la tradición vampírica, incluyendo sus debilidades, fortalezas e historia, lo que permite una planificación y estrategia eficaces. Habilidades especiales. Cazador de vampiros. Jamal posee entrenamiento y equipo especializados para la caza y el combate de vampiros, incluyendo el conocimiento de sus debilidades y tácticas efectivas para eliminarlos. Sentidos agudizados. Los sentidos de Jamal se agudizan, lo que le permite detectar vampiros y otras entidades sobrenaturales con mayor facilidad. Resistencia a la regeneración. Jamal ha desarrollado resistencia a las mordeduras de vampiros y otras formas de regeneración sobrenatural, lo que lo hace más resistente en combate contra ellas. Habilidades técnicas. Dominio de la espada, más allá del nivel de maestro. Altamente capacitado en el uso de armas blancas, como espadas y dagas, para realizar ataques precisos y letales contra vampiros. Capoeira, avanzado. Dominio del arte marcial brasileño de la capoeira, conocido por sus movimientos acrobáticos y golpes fluidos. Boxeo, más allá del nivel maestro. Domina el arte del boxeo, utilizando golpes precisos y juego de pies para asestar golpes devastadores. Karate Shotokan, más allá del nivel de maestro. Domina el arte marcial tradicional japonés del Karate Shotokan, centrándose en golpes potentes y movimientos dinámicos. Kung Fu, avanzado. Dominio del arte marcial chino del Kung Fu, que incorpora una amplia gama de técnicas de golpeo, patada y agarre. Ninjutsu, avanzado. Experto en el arte marcial japonés del ninjutsu, especializado en sigilo, espionaje y tácticas de combate no convencionales. Esgrima, maestro. Experto en el arte marcial filipino de esgrima, conocido por el uso de palos, cuchillos y técnicas de combate cuerpo a cuerpo sin armas. Jamal Afri. El mentor de Blade. Madre mía. En los cómics de Blade, Jamal Afri era un legendario cazador de vampiros. Se retiró de la caza y se convirtió en mentor, transmitiéndole sus formidables habilidades a Blade, la misma persona que lo rescató cuando Blade tenía solo 9 años. Sin embargo, en la línea temporal actual, Blade aún no está presente. Seguimos en 1947 y él solo tiene 36 años. Aún así, viendo las estadísticas de Afri, es obvio que sigue siendo muy bueno en lo que hace. Sus estadísticas y habilidades son increíblemente poderosas contra los vampiros. Ahora pasemos al vampiro contra el que estaba luchando, murmuré en voz baja, lo que hizo que mi sistema Spider-Man mostrara el estado de la criatura. Afirmativo, anfitrión. Escaneando, completado. El sistema respondió con prontitud. Nombre. Barón Blood, John Falsworth, nacionalidad. Británica, edad. Más de 100 años, aparenta unos 35 debido a su condición vampírica. Atributos. Fuerza. 150 agilidad. 140 resistencia. 160 resistencia. 150 inteligencia. 130 reflejos. 140 carisma. 40 suerte. 50. Habilidades especiales. Fisiología vampírica. Barón Blood posee atributos físicos mejorados y habilidades regenerativas típicas de los vampiros, lo que le otorga mayor fuerza, velocidad y resistencia. El Barón Sangre puede soportar la luz solar durante un tiempo limitado, lo que le permite mantenerse activo durante el día. Sin embargo, esta resistencia tiene una contrapartida. Renuncia al uso de sus habilidades tradicionales de transformación, como convertirse en murciélago o lobo. Vuelo. Barón Blood puede transformarse en una criatura parecida a un murciélago y volar a gran velocidad. Hipnosis. Tiene la capacidad de hipnotizar y manipular a individuos de voluntad débil, doblegándolos a su voluntad. Regeneración. Barón Blood puede curarse rápidamente de la mayoría de las lesiones, incluidas las heridas graves y la reimplantación de extremidades. Mordedura vampírica.
La mordedura del Barón Blood puede transmitir la infección vampírica, convirtiendo potencialmente a las víctimas en vampiros bajo su control. Habilidades. Esgrima. Experto en técnicas de lucha con espada, manejando a menudo un estoque con precisión letal. Carisma. Hábil en la manipulación y el engaño, utiliza su encanto e ingenio para ganarse la confianza de sus víctimas. Estrategia. Experto en tácticas militares y planificación estratégica, utiliza su intelecto para superar a sus oponentes. Mierda. Es el maldito Barón Sangre. En los cómics, este tipo se convierte en vampiro tras volverse demasiado ambicioso y ambicionar el poder del castillo de Drácula. Drácula lo hipnotiza, convirtiéndolo también en vampiro. Termina aliándose con el ejército alemán durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aterrorizando a Inglaterra como el Barón Sangre. Héroes como Union Jack, que en secreto es su hermano, intentan detenerlo, y Union Jack logra herirlo con una espada de plata, obligándolo a huir de Inglaterra. Más tarde, se disfraza de su propio descendiente, viviendo en la mansión Falsworth y conspirando contra su sobrina y su hermano. Pero finalmente, el Capitán América lo mata. Bastante jodido, ¿verdad? En este mundo, estoy casi seguro de que pereció durante la guerra luchando contra los héroes, los comandos aulladores. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? Justo cuando creía que el Barón Blood había muerto luchando contra los héroes en la guerra, aquí está, vivo y coleando. Es desconcertante cómo logró sobrevivir cuando todos los que escribían las noticias lo daban por muerto. Quizás haya algo más en su historia o algo extraño esté sucediendo. En cualquier caso, su repentino regreso es sospechoso y parece que trama algo. Al observar las habilidades del Barón Blood, no sorprende que sea tan formidable considerando que ha vivido durante más de un siglo. Su inmunidad a la luz solar directa, aunque temporal, ahora tiene sentido, especialmente con los experimentos a los que se ha sometido. Reflexionando sobre las debilidades de los vampiros, todo empieza a encajar. En esas películas de vampiros, solía pensar que era solo cuestión de suerte cuando los cazadores los derrotaban tan fácilmente. Es decir, se supone que los vampiros son seres superiores, ¿no? Después de todo, envejecen lentamente y son fuertes. Pero ahora está claro. Cada vez que se enfrentan a sus debilidades, se debilitan. Es como una cascada de vulnerabilidades. Así que no es solo suerte o conveniencia del guión. Es la debilidad inherente de su especie. Parecía que no me habían notado, ya que su atención estaba completamente centrada en sus batallas. Mientras tanto, mientras Jamal Afari se encontraba frente al Barón Blood, se podía sentir la tensión en el ambiente. Ambos se miraban fijamente, llenos de determinación. Era evidente que estaban a punto de librar una batalla épica, esforzándose al máximo para ver quién saldría victorioso. Jamal sujetó con fuerza su espada plateada, listo para atacar al Barón Blood. Con un movimiento rápido, sacó su pistola, sosteniéndola en la otra mano como reserva en caso de que su espada fallara. Adoptó una postura defensiva, con los músculos tensos y preparados para el ataque. Al ver que Jamal estaba preparado, el Barón Sangre saltó rápidamente hacia adelante, mostrando sus colmillos mientras gruñía como una bestia hambrienta. Jamal se movió con agilidad hacia un lado, esquivando el ataque con destreza. Luego, lanzó una patada con la pierna izquierda, apuntando con precisión al estómago del Barón Sangre. La patada impactó con fuerza, dejando a Barón Blood sin aliento y haciéndolo retroceder tambaleándose. Jamal no perdió un instante y rápidamente lanzó una ráfaga de golpes con su espada plateada, cada uno dirigido a derribar al vampiro. Cada golpe daba en el blanco, provocando que el Barón Sangre aullara de agonía mientras su cuerpo no muerto se debilitaba con cada impacto. Sus movimientos se ralentizaban y su fuerza disminuía con cada golpe de la espada plateada de Jamal. Con cada golpe, Jamal podía oír las furiosas protestas del Barón Sangre. Humano. Rugió el vampiro, con la voz cargada de ira. Insecto. Pero Jamal se mantuvo firme, aprovechando su ventaja con cada golpe de su espada plateada. Cuando el Barón Blood atacó de nuevo, Jamal bloqueó rápidamente sus golpes con su espada de plata. Jamal sonrió con suficiencia mientras esquivaba los ataques del Barón Blood.
¿Te sientes más débil, Lo provocó. El barón Blood gruñó frustrado ante la burla de Jamal, con los ojos centelleando de rabia. Mientras Jamal luchaba contra el barón Blood, una presencia repentina llamó su atención. Una figura apareció en escena. Aterrizando con gracia en medio del caos, este recién llegado atrajo la mirada atónita de Jamal. Vio el traje negro y la máscara de ojos azules. Era Spider-Man, el nuevo héroe de la ciudad. Con el barón Blood debilitado por la espada plateada y las balas de Jamal, Spider-Man lo atacó rápidamente con una ráfaga de telaraña, inmovilizándolo aún más. El vampiro forcejeó contra la telaraña, pero no pudo liberarse. Dirigiéndose a Jamal, Spider-Man asintió con voz firme. Ahora, señor, dispárele en la cabeza. Con determinación, Jamal apuntó con su arma firmemente a la cabeza del barón Blood, con el dedo listo para apretar el gatillo. Los ojos del barón Blood se abrieron de terror al comprender su inminente destino. No. No puedes. Gritó con voz desesperada. Pero Jamal se mantuvo firme. Con un tirón firme, disparó. El sonido resonó en la noche, seguido de un silencio absoluto mientras el barón Blood caía sin vida al suelo. Gracias, Spider-Man, dijo Jamal agradecido, asintiendo hacia el héroe enmascarado. Podría haberlo derrotado yo solo, pero la pelea habría sido más larga. Tu ayuda marcó la diferencia. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Jamal, intrigado por la repentina aparición de Spider-Man. Oí hablar de Keynes, que hay un incidente con chupasangres y que la gente está muriendo. Así que sí, dijo Spider-Man con voz algo extraña, dudando un instante. Como héroe, no puedo hacer la vista gorda, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Al fin y al cabo, eres un justiciero, igual que yo, respondió Jamal, comprendiendo el sentido de la responsabilidad de Spider-Man. De repente, una mujer apareció frente a ellos, su presencia imponente. ¿Cómo se atreven?, exclamó, con la voz cargada de ira y dolor. Han matado a mi fiel sirviente. La respuesta de Spider-Man tenía un toque de sarcasmo. Oye, aquí las víctimas somos nosotros, no tú. Se cruzó de brazos, con el rostro lleno de confusión. Mientras Kevin y Mart se preparaban para acudir en ayuda de Jamal, descendí de las sombras y aterricé con gracia frente a ellos. Su sorpresa fue palpable al verme. Hola a todos, los saludé con calma, con la voz amortiguada por la máscara que ocultaba mi identidad. Déjenmelo a mí, ustedes dos deberían ir con sus compañeros, los policías. Su asombro era evidente. La exclamación de Kevin, Spider-Man, resonó por el callejón. Asentí con la cabeza bajo mi máscara, reconociendo que me habían visto. La voz de Mart rompió la tensión, con una mezcla de incredulidad y admiración. Spider-Man, ¿fuiste tú quien derrotó al monstruo?, preguntó, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Volví a sentir, reconociendo su pregunta mientras mis ojos se dirigían hacia donde Eric y los otros policías luchaban contra el Ghoul de 3 miembros. La criatura estaba atrapada en mi telaraña, retorciéndose y gruñendo. Sí, ayudé a acabar con los necrófagos, confirmé con tono serio. Pero aún queda trabajo por hacer. Vayan ustedes dos a ayudar a sus compañeros. Yo me encargo de esto. Con un gesto de comprensión, Kevin y Mart salieron corriendo para reunirse con sus compañeros oficiales. Entonces vi a Jamal luchar contra el barón Blood. Me di cuenta de que Jamal era un tipo duro. Ni siquiera necesitaba mi ayuda. Pero pensé que si lo ayudaba, podríamos derrotar al vampiro aún más rápido. Rápidamente, me uní a la lucha junto a Jamal, aportando mi agilidad y mis habilidades de combate a las suyas. Juntos, atacamos al barón Blood con un trabajo en equipo preciso y eficaz. Mientras tanto, la princesa Lisandra Adverte saboreaba felizmente su vino ensangrentado en su mansión, sintiéndose bien. Pero de repente, su humor se agrió al sentir la pérdida de su fiel sirviente. La ira la invadió mientras profería entre dientes una serie de no, 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 no. Su frustración hirviendo dentro de los confines de su mansión. Con un movimiento repentino, apareció detrás de Spider-Man y Jamal, captando su atención de inmediato.
La tensión se palpaba en el ambiente mientras los miraba fijamente, su ira reflejada en su rostro. ¿Cómo se atreven?, exclamó, con la voz cargada de furia y dolor. Lado de la MC cuando nos enfrentó, sentí una descarga de adrenalina. Era el momento justo, el instante en que debía sonar la música de un jefe final. Y, además, en este caso no se trataba de un jefe cualquiera. Era una princesa vampira. Princesa Lisandra, la saludó Jamal con calma, con voz firme a pesar del peligro. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo te atreves? Ustedes, chupasangres, han matado a demasiada gente inocente, continuó, con tono firme e inflexible. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó la princesa Lisandra, con un tono de voz que denotaba una mezcla de sorpresa y hostilidad. Jamal sonrió con sorna, con un atisbo de omnisciencia en su expresión. Ya tenía mis sospechas, explicó con seguridad. Cuando el barón Blood mencionó a su señor, até cabos. La única que luchó y escapó de los héroes en aquel entonces fuiste tú, princesa Lisandra. Dios mío. ¿Era esto cierto? La princesa Lisandra, una vampira de la antigüedad, podría tener más de 500 años. Eso significaba que probablemente era más poderosa que nosotros. Darme cuenta de eso me heló la sangre, pero también avivó mi determinación de detenerla. No podíamos permitir que continuara su reinado de terror. En silencio, le ordené al sistema que comprobara el estado de la princesa Lisandra, buscando más información sobre nuestro formidable oponente. Afirmativo, anfitrión, respondió rápidamente el sistema de IA. Iniciando comprobación de estado, completado. Nombre: Princesa Lisandra. Adverte título: Princesa vampiro. Edad: más de 500 años. Atributos: 100 debido a la desventaja, fuerza. 380 menos 100 agilidad. 300, 100 resistencia. 320 menos 100 resistencia. 300, 100 inteligencia. 320 menos 100 reflejos. 300, 100 carisma. 180, 100, debido a la cicatriz, suerte. 40. Habilidades especiales. Fisiología vampírica. Como vampira, la princesa Lisandra posee atributos físicos mejorados, como fuerza, agilidad, resistencia y reflejos. Inmortalidad. Tras haber vivido aproximadamente 500 años, la princesa Lisandra ha alcanzado la inmortalidad, lo que le permite sobrevivir durante siglos sin envejecer. Encanto hipnótico. La princesa Lisandra posee un encanto fascinante que le permite hechizar y manipular a los demás, doblegándolos a su voluntad. Regeneración. Puede curarse rápidamente de la mayoría de las lesiones, incluidas las heridas graves, y regenerar las extremidades perdidas con el tiempo. Telepatía. La princesa Lisandra ha desarrollado la capacidad de comunicarse telepáticamente con otros vampiros y, ocasionalmente, con humanos de voluntad más débil. Metamorfosis. La princesa Lisandra puede transformarse en diversos animales, como murciélagos, perros y gatos, lo que le otorga mayor movilidad, sigilo y percepción sensorial en diferentes situaciones. Debilidades. Sensibilidad a la luz solar. La princesa Lisandra es sensible a la luz solar y debe evitar la exposición directa a los rayos UV para prevenir quemaduras graves y molestias. Vulnerabilidad a las estacas. Como la mayoría de los vampiros, es vulnerable a las estacas de madera que la atraviesan por el corazón, las cuales pueden inmovilizarla o matarla si el golpe es certero. Sensibilidad a la plata. El contacto con la plata puede debilitar o matar a la princesa Lisandra, causándole molestias o posibles daños, y la exposición prolongada puede tener efectos adversos en sus habilidades vampíricas. Símbolos sagrados. Los símbolos sagrados, como las cruces y los objetos religiosos, pueden repeler o debilitar a la princesa Lisandra, causándole molestias o posibles daños si entra en contacto con ellos. Rasgo de debilidad. Vulnerabilidad a la exposición. Las habilidades vampíricas de la princesa Lisandra se debilitan gradualmente al exponerse a sus debilidades durante periodos prolongados. Cada debilidad encontrada reduce una de sus habilidades o atributos especiales en un 10% hasta que deja de estar expuesta.
El efecto de debilitamiento comienza con la mejora más reciente de su habilidad o atributo. Por ejemplo, si la princesa Lisandra se expone a la luz solar, su agilidad puede disminuir un 10%. Si luego es golpeada por un arma de plata, su fuerza puede disminuir un 10% adicional. Este debilitamiento continúa hasta que deja de estar expuesta a sus debilidades, momento en el que sus habilidades recuperan gradualmente su fuerza máxima. Rasgo de desventaja. Herida plateada. La princesa Lisandra sufre graves heridas infligidas por las garras plateadas de Wolverine, lo que provoca una penalización persistente en sus atributos. Esta penalización reduce todos sus atributos en 100 puntos hasta que encuentre la manera de curarse o mitigar los efectos de las heridas plateadas. Habilidades técnicas. Maestría en espadas reales, maestra. La princesa Lisandra es sumamente hábil en el uso de armas reales tradicionales, como elegantes espadas y dagas, las favoritas de la aristocracia de su época. Su dominio de las técnicas de espada se caracteriza por la gracia, la precisión y los golpes letales, reflejo de su condición de noble guerrera. Danza ancestral, maestra. La princesa Lisandra domina el antiguo arte de la danza cortesana, que en su época también funciona como una forma de combate. Sus gráciles movimientos y su preciso juego de pies le permiten esquivar ataques y contraatacar con golpes fluidos, difuminando los límites entre la danza y las artes marciales. Vaya, esas estadísticas son increíbles, pero sorprende verlas disminuir por culpa de Wolverine. Es un rival formidable. Es decir, Wolverine es prácticamente invencible, siendo inmortal y todo eso. Da un poco de pena pensar en que ella se enfrente a él. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a luchar contra Wolverine? Aún así, el hecho de que haya sobrevivido a su enfrentamiento ya es una hazaña impresionante. Y sé que si luchó contra los héroes del pasado, significa que se encontró con Wolverine. Como era de esperar, los comandos aulladores tenían a Wolverine allí. De repente, ella intervino. Los ojos de Lisandra brillaron de ira al escuchar las palabras de Jamal. ¿Os atrevéis a desafiarme, mortales? Espetó, con la voz cargada de furia. Os arrepentiréis de cruzaros con la princesa de la noche. Jamal se mantuvo sereno y decidido. Puede que no sepamos todo sobre ti, princesa, dijo con firmeza, pero sabemos que eres una amenaza para esta ciudad. No permitiremos que hagas daño a más personas inocentes. Con un rápido movimiento, la princesa Lisandra se abalanzó sobre Jamal y sobre mí, con los ojos llenos de furia, fuera de la mansión. Esquivé su ataque con destreza, evitando por poco sus afiladas garras. Cuando la princesa Lisandra lanzó su ataque relámpago, apuntando primero a Jamal, supe que tenía que actuar rápido. Con un movimiento de muñeca, lancé telarañas a los ojos de la princesa Lisandra, cegándola momentáneamente e interrumpiendo su ataque. Ese gesto nos dio un instante, pero no tardó en centrar su atención en mí. Antes de que pudiera reaccionar, se transformó y apareció justo delante de mí, propinándome un puñetazo devastador en el estómago. La fuerza del golpe me lanzó hacia atrás, dejándome sin aliento mientras un dolor agudo recorría mi cuerpo. ¡Ah! Gruñí, luchando por recuperar el aliento mientras combatía el dolor. La fuerza de la princesa Lisandra era incomparable a todo lo que había enfrentado antes, y era evidente que no tenía ninguna posibilidad en un combate directo. Pero no podía rendirme. No cuando había vidas inocentes en juego. Sin otra opción, recurrí al poder berserker que llevaba dentro. Fue una jugada arriesgada, que me llenó de una energía primigenia, casi salvaje. Pero en situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Mejoras en el modo berserker. Fuerza. Aumentada a 130 agilidad. Aumentada a 90 resistencia. Aumentada a 108 resistencia. Aumentada a 90 reflejos. Aumentados a 100. Saqué mis nudillos de plata de mi inventario y me los puse. La plata era su punto débil, así que quería usarla para que me ayudara en la pelea. Entonces Jamal y yo intercambiamos una rápida mirada. Nuestra comunicación tácita quedó clara. Era el momento de coordinar nuestros ataques y derrotar juntos a este formidable enemigo.
Con un movimiento rápido, Jamal acortó la distancia que lo separaba de la princesa vampira, con su pistola y su cuchillo de plata preparados. Disparó con precisión, apuntando al hombro de la princesa Lisandra para distraerla, mientras simultáneamente se abalanzaba sobre ella con el cuchillo, apuntando a su estómago. La princesa Lisandra se movió muy rápido para esquivar la pistola y el cuchillo de Jamal. Pero estábamos preparados para su velocidad. Tras activar mi poder berserker, mis habilidades aumentaron considerablemente, lo que me permitió estar más que preparado para igualar su velocidad. Además, debido a las heridas que le infligió Wolverine, no estaba en su mejor momento. Cuanto más sufría por esas heridas, más débil se volvía. Como esperaba que esquivara, lancé mis telarañas para enredarle las piernas y ralentizarla. Pero vaya, qué fuerte era. Se liberó como si nada, impulsada por la ira. Mientras la princesa Lisandra desgarraba fácilmente mi telaraña, se burló, llamándome araña gusano con tono despectivo. Sin inmutarnos, Jamal y yo continuamos, combinando nuestros ataques con fluidez para mantener a la princesa Lisandra alerta. La golpeé con mis nudillos de plata, intentando distraerla y darle a Jamal la oportunidad de atacar. Con una rápida señal de Jamal, trabajamos juntos a la perfección. Mientras yo mantenía ocupada a la princesa Lisandra con una ráfaga de puñetazos, Jamal se movía estratégicamente a su alrededor. Era como una sombra, ágil y calculador. Aprovechando la oportunidad, Jamal le disparó en la pierna, con la intención de ralentizarla. Cuando la bala la alcanzó, tropezó y perdió el equilibrio por un instante. Aprovechando su momentánea debilidad, le propiné un fuerte puñetazo en el pecho. Los nudillos de plata amplificaron el impacto. Retrocedió tambaleándose por el golpe, pero se recuperó rápidamente, con movimientos gráciles pero inquietantes. Con una risita, añadí. Para que lo sepas, estoy totalmente a favor de la igualdad de género. Les doy un puñetazo a todos los que considero villanos. La princesa Lisandra se enfureció muchísimo cuando bromeé sobre golpear a todo el mundo. Su rostro se transformó en una mueca de ira. Tonto insolente. Gritó con voz llena de veneno. ¿Te atreves a burlarte de mí? Pagarás caro tu insolencia. Con una sonrisa burlona, no pude resistirme a reírme de la típica frase de villano. Aquí vamos de nuevo, me burlé, con un tono cargado de sarcasmo. Bailamos, mi señor. A medida que la batalla continuaba, la furia de la princesa Lisandra avivaba sus ataques, haciéndola aún más peligrosa. Jamal y yo tuvimos que mantenernos alerta, trabajando juntos para anticipar sus movimientos y contrarrestarlos eficazmente. Spider-Man. La voz de la princesa Lisandra rompió la tensión, su ira palpable mientras dirigía su mirada hacia mí. Es por tu culpa, me acusó, con un tono cortante y frustrado. Tú eres quien siempre arruina los planes de nuestra organización. Me quedé perplejo al asimilar sus palabras. No entendía por qué me culpaba. Si bien había intervenido muchas veces para proteger a los policías, no fui yo quien planeó el ataque a su castillo ni quien interrumpió sus operaciones. ¿Qué organización? Pregunté, genuinamente confundido. Si bien he tenido mis encontronazos con gente mala, el único encuentro reciente que me viene a la mente es con la organización conocida como 69. ¿Podría estar refiriéndose a ellos? Son ustedes quienes manipulan a Hordos y Sepiro Lukins, poniéndolos en contra del gobierno mientras ustedes permanecen ocultos. La increpé, tratando de desentrañar los misterios detrás de sus siniestros planes. Si forman parte de esa organización, entonces deben estar moviendo los hilos detrás de estos actos. Soltó una risa siniestra, un sonido escalofriante que resonó por el callejón. Ja 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 ja. Rió burlonamente. ¿Crees que nosotros, los vampiros, somos los titiriteros de esa organización? ¡Qué equivocado estás! Su risa se apagó, reemplazada por una cruda verdad. Si bien soy una de las miembros originales, hay muchas más fuertes que yo. Y créeme, Spider-Man, quienes te rodean y tú mismo pronto enfrentarán las consecuencias de tus actos. Su voz resumaba malicia al hablar, provocándome un escalofrío. Sus palabras resonaban con fuerza, como una nube oscura que se cernía sobre nosotros.
La advertencia de la princesa Lisandra insinuaba que algo aún más aterrador estaba sucediendo, algo más grande y maligno que nuestra simple lucha. ¿De qué están hablando ustedes dos? Basta ya de tonterías, interrumpió Jamal Afri con voz firme mientras avanzaba, apuntando hacia la princesa Lisandra. La princesa Lisandra, sin embargo, reaccionó con rapidez. Con un movimiento grácil pero letal, esquivó el ataque de Jamal, con movimientos fluidos y precisos. Mortal insensato. Siseó, con los ojos encendidos de furia, mientras contraatacaba el ataque de Jamal con un rápido golpe. Jamal apenas logró esquivar su ataque, pero era evidente que la princesa Lisandra era increíblemente rápida y ágil. Con cientos de años de experiencia en combate, era extremadamente peligrosa en la batalla. Mientras Jamal y la princesa Lisandra luchaban, volví a la acción, queriendo ayudar a Jamal. Con precisión calculada, lancé una serie de telarañas contra la princesa Lisandra, con el objetivo de inmovilizarla y crear una oportunidad para que Jamal atacara. La princesa Lisandra gritó de dolor, agarrándose el pecho donde la cicatriz infligida por Wolverine le causaba una agonía terrible. Era evidente que su herida empeoraba, debilitándola. Si no fuera por esta herida, no habríamos tenido ninguna esperanza contra su increíble fuerza y destreza. Vámonos, señor, insistí, dispuesto a aprovechar la vulnerabilidad de la princesa Lisandra. Jamal me corrigió, afirmando con firmeza. Me llamo Jamal. Simplemente Jamal. Asentí con la cabeza, reconociendo su preferencia, y respondí. De acuerdo, señor Jamal. A pesar de que ya sabía su nombre, le seguí la corriente, respetando sus deseos mientras nos preparábamos para enfrentarnos a nuestro formidable oponente. A medida que nos acercábamos a ella, un extraño portal negro apareció de repente frente a la princesa Lisandra, con un aspecto similar al de los poderes de portal del Doctor Strange. Mientras tanto, Kevin Bridget, sargento de primera clase, y el sargento mayor Mard Ramírez, acompañados por el sargento de primera clase Eric Murion y otros agentes de policía, observaron a Spider-Man desde la distancia después de haber derrotado a los Ghouls. Mard Ramírez expresó su preocupación. Señor, ¿vamos a ayudar a Spider-Man? Pero Kevin Bridget le advirtió que no lo hiciera, llamándolo idiota. Solo seríamos un estorbo para ellos, explicó. Si nos unimos a la lucha, nos convertiremos en el objetivo principal de esa vampira. Es mucho más fuerte que cualquier otra a la que nos hayamos enfrentado. Luchar contra ella probablemente nos costaría la vida. Nos verá como una oportunidad para llegar hasta Spider-Man y Sir Jamal. Hizo hincapié en el peligro, advirtiendo sobre el peligro de subestimar a los vampiros, especialmente a uno de su categoría. Parece ser una vampira de la realeza, conocida por su naturaleza arrogante, orgullosa y astuta, concluyó Kevin. De repente, mientras observaban, un misterioso portal negro se materializó ante la mujer. Sus reacciones fueron una mezcla de sorpresa y aprensión al presenciar la repentina aparición del portal negro ante la mujer. Mientras tanto MC Puff, alguien que aparece a través de un portal, con aspecto de hechicero. Imposible. De repente, caí en la cuenta. Aquel día en que el sistema mencionó la existencia de hechiceros y brujas en este mundo, estos son malas noticias. Sistema, ¿cuál es la situación de ese hombre? Pregunté con urgencia, buscando información sobre el recién llegado. Afirmativo, anfitrión, respondió el sistema con prontitud. Iniciando comprobación de estado, completado. Nombre. Atlas Pendragon Oltuo. Título. Hechicero vengativo. Edad. 100 años, físicamente aparenta 30 años debido a la magia. Atributos. Fuerza. 280 agilidad. 320 resistencia. 300 resistencia. 280 inteligencia. 400 reflejos. 320 carisma. 100, reduciéndolo a 40, suerte. 40 talento. Dominio de la hechicería. Atlas posee formidables habilidades mágicas que le permiten manipular energías arcanas para diversos fines, incluyendo hechizos ofensivos, escudos defensivos y encantamientos. Reversión del envejecimiento.
Mediante una poderosa magia, Atlas ha revertido los efectos del envejecimiento en su cuerpo, manteniendo una apariencia juvenil a pesar de ser centenario. Manipulación dimensional. Atlas puede abrir portales a otras dimensiones, lo que le permite viajar instantáneamente y convocar seres u objetos de reinos alternativos. Afinidad elemental. Atlas está en sintonía con los elementos, lo que le permite controlar y manipular el fuego, el agua, el aire y la tierra con facilidad. Proyección astral. Puede proyectar su conciencia fuera de su cuerpo físico, lo que le permite atravesar el plano astral e interactuar con entidades espirituales. Barrera mágica. Atlas puede erigir poderosas barreras para protegerse a sí mismo y a otros de ataques físicos y mágicos, proporcionando una defensa formidable en combate. Absorción de conocimiento. Mediante medios mágicos, Atlas puede absorber conocimiento e información de libros, pergaminos y otras fuentes, aumentando rápidamente su comprensión de la sabiduría arcana y la sabiduría ancestral. Debilidades. Vulnerabilidad física. A pesar de su destreza mágica, Atlas sigue siendo susceptible a sufrir daños y lesiones físicas, en particular por ataques que eluden sus defensas mágicas. Mortalidad limitada. A pesar de su magia, Atlas no es verdaderamente inmortal y aún puede ser asesinado por medios convencionales, como ataques físicos severos o poderosos ataques mágicos. Este tipo es un monstruo, pensé con rabia, apretando los dientes mientras me sentía completamente impotente. Justo cuando luchaba contra mis emociones, Jamal interrumpió, su voz rompiendo la tensión del ambiente. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el hombre ignoró las preguntas de Jamal, concentrándose únicamente en ella. No puedes matarla, no mientras yo esté aquí, afirmó con firmeza, con un tono autoritario. Luego, me miró fijamente, con una mirada intensa e inquebrantable. Spider-Man, nos volveremos a encontrar. Quizás no ahora, tal vez dentro de unos años, pero recuerda mis palabras. Ese día será tu perdición, proclamó ominosamente, con una voz que denotaba inevitabilidad. Con esas escalofriantes palabras, desapareció en el portal giratorio, dejándonos desconcertados e inquietos. Cuando el portal se cerró tras él, dejándonos en un silencio atónito, no pude librarme de la inquietud que me invadía. El encuentro había dejado más preguntas que respuestas, y la sensación de peligro inminente se cernía más que nunca. Final del capítulo.